Saludamos al ministro de Ambiente, Adrián Peña, nos acompaña vía Zoom. Bueno, ¿cómo le ha pasado el fin de semana, ministro? Me imagino con mucha actividad por el Día del Medio Ambiente. ¿Cómo anda? Muy bien, muy buenos días. Un saludo a todos. Sí, con mucha actividad, obviamente este mes es de mucha actividad. Lanzamos en el Salón de los Pasos Perdidos el día viernes, en la antesala del Día Mundial del Ambiente, con la entrega del Premio Nacional de Ambiente, lanzamos las actividades del Ministerio para todo el mes, así que los invito a que ingresen a nuestra página web y allí van a ir viendo las diferentes actividades que vamos a ir teniendo a lo largo del mes, que son muchas, algunas del Ministerio y otras en alianza con gobiernos departamentales y con organizaciones de la sociedad civil que están, digamos, movilizadas en un mes que es especial, naturalmente, que sirve básicamente de reflexión, ¿no? De puesta a punto, de ver qué tanto y qué tan bien nos estamos comportando, ¿verdad?, para esa transformación que necesitamos para que el medio ambiente sea el medio al que aspiramos sea. Bien, ¿sigue en Torre Ejecutiva o ya se mudó? Sigo en Torre Ejecutiva, sigo acá ocupando. No ocupa, bueno, es un ocupa, ¿eh? ¿Y cuándo es la idea de mudarse? ¿Ya tienen fecha, tienen lugar? Soy un ocupa, pero reconozco. Pero ya tienen fecha para mudarse, ¿saben a dónde van a ir? No, todavía no tenemos edificio. Hay algunas propuestas. Naturalmente todas ellas suponen una erogación económica, en tanto hay que reparar los locales o establecer las condiciones para ingresar, y entonces todavía, dada la situación que estamos viviendo, la prioridad no ha sido el edificio para el Ministerio. Es una dificultad para la gestión, naturalmente, porque nosotros estamos aquí con el subsecretario y armando la nueva dirección general del Ministerio, pero el resto del Ministerio está desparramado, una parte en Ciudad Vieja, otra parte en Galicia y Rondó, otra parte por Rondó, otra en Erlatu, etc. Entonces, para la gestión se vuelve importante poder estar juntos, pero bueno, son casi 500 funcionarios los que heredamos, digamos, al Ministerio de las diferentes direcciones que recibimos en el marco de la ley de urgencia, y ese lugar físico se vuelve importante a la hora de la gestión, pero entendemos la situación que el país vive. Será obviamente también este motivo de conversación con la ministra de Economía de cara a la rendición de cuentas, y en la medida de las posibilidades sabemos que el gobierno nos va a ayudar a encontrar esa solución, pero hoy todavía estamos sin edificio propio, digamos. Ministro, bueno, los desafíos, los temas más importantes de este ministerio es el agua, por un lado, por cierto, la calidad del agua y el problema con los residuos, ¿no? Y quiero empezar por algo que usted anunció en el fin de semana, que tiene que ver con el saneamiento para 100 localidades, ¿no? De más de 2.000 habitantes en todo el país. Cuéntenos cuál es la inversión y cuándo se empieza eso. Bien, en materia de agua potable tenemos 3 elementos que tienen que ver con la calidad del agua, que son complejos, ¿no? Uno es el que tiene que ver con los efluentes de las industrias, otro el que tiene que ver con la producción y las diferentes consecuencias que esto tiene, y el más importante, diría yo, de todos es el que generamos los propios humanos, desde el volcado a los cursos de agua de los efluentes que se generan en las plantas urbanas. Uruguay tiene una tasa de cobertura de saneamiento todavía muy baja, y sobre todo en el interior del país estamos hablando de una cobertura del entorno del 50%. Bueno, Canelones, por ejemplo, es el más bajo, con 15% de cobertura, y alguno tiene un poco más, pero promedialmente andamos en el entorno del 50%. Esto es un gran problema visto desde la calidad de aguas, pero también es un gran problema visto desde la salud de las personas, y como ustedes saben, este es un indicador fundamental del índice de desarrollo humano y también del desarrollo sostenible. La decisión que anunciamos el día viernes con la presencia del presidente es que efectivamente el gobierno ha decidido avanzar en una propuesta que es llegar con cobertura de saneamiento a más de 100 localidades del interior del país. Son localidades mayores a 2.000 habitantes, donde la aspiración es llegar en 4 años, una vez comenzadas las obras, del 50% actual a casi el 90% de cobertura. Esto supondría un salto significativo desde el punto de vista del ambiente y de la salud de las personas. Yo creo que desde el punto de vista ambiental será la inversión más importante de la historia del país. ¿Qué inversión es? También
también importa, ¿perdón? ¿A cuánto asciende la inversión? Y esto empieza el año que viene, además, ¿no? No estamos hablando de 2021. Bueno, es una inversión, es una inversión del entorno de los $1.000 millones. Lo que nosotros hemos resuelto es disparar la aceptación de la propuesta, y eso hace que comience un proceso de estudio de factibilidad. Eso lleva, por ley, 6 meses, puede estar antes, pero tiene el consorcio que presentó la propuesta 180 días para presentar el estudio de factibilidad, que es el estudio fino, el detalle de la obra y los pormenores para afinar todo esto precisamente, y la construcción de la herramienta financiera para precisamente pagar la obra. Si esto va en los plazos que nosotros aspiramos, podríamos estar comenzando sobre mediados del año que viene, digamos, a estas obras que se dividen en 4 paquetes que van a ir a todo el país. ¿Cuál diría usted, ministro, que es digamos, la zona, el pueblo del país al que más necesita en este momento? Usted habló de Canelones, que solamente tiene una cobertura del 15%. ¿Se empezaría por el departamento de Canelones o por otras zonas del país? Bueno, ¿cuáles serían los primeros en pueblos? realidad el sistema prevé una tasa de adhesión temprana, un sistema de adhesión temprana precisamente a las obras. Esto quiere decir que necesitamos tener una adhesión de la población en las localidades que comencemos superior a la tasa actual de conexión. Entonces, aquellas localidades que logren primero su adhesión al sistema son las donde primero se comenzarán las obras, ¿verdad? Pero obviamente es muy importante lo que hagamos en el departamento de Canelones, en la medida que allí está la cuenca más importante del país, que es la cuenca del Santa Lucía. Entonces, algunas cosas se han hecho ya en localidades que están pegadas al río, pero en otras que están en la cuenca, no contra el río efectivamente, hay que comenzar a avanzar rápidamente, porque esa es la cuenca más importante, ¿no? La que abastece de agua potable a Montevideo y el área metropolitana. Entonces, sin duda, va a tener una prioridad el desarrollo en el departamento de Canelones, obviamente. Primero porque está muy bajo en cobertura, pero también por esto que le decía, la cuenca más sensible del país está allí. Adrián, querido, buen día. ¿Qué sabés de la Buenos días. ¿Qué tal? Ocupa, querido. ¿Qué sabés de la planta que potabilice o recicle el barro del Santa Lucía? Que digo, si bien están potabilizando el agua como se hace allí en Aguas Corrientes, el tema del barro y el dragado y el barro que queda en el costado es sumamente contaminante, y en todas partes del mundo ya hay plantas que reciclan ese barro. ¿Cuándo van a comprar? ¿Es tan cara la planta esa? Hay diferentes tecnologías, ¿verdad? Y entonces hablamos de diferentes grados de inversión o diferentes montos a la hora de la inversión, según la tecnología que se utilice y cómo se procese. En este momento, precisamente, se ha cerrado un llamado que hizo OCE para esto. Hay 7 propuestas en total, presentadas por diferentes empresas para avanzar en este sentido. El barro, ¿no? Estamos hablando de barro, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de barro, ¿no? Del barro, para el tratamiento de los lodos de Aguas Corrientes, precisamente. Que, para contarlo un poco a la gente, es el residuo que queda luego del procesamiento y la utilización de determinados químicos y de todo el proceso de potabilización en Aguas Corrientes. Se genera un residuo que es un lodo, un barro, ¿verdad? Que se está alojando desde hace muchísimos años aguas abajo precisamente de la planta. Y además, en los momentos de estiaje, de noviembre a marzo generalmente, es común que se tome de aguas abajo, entonces eso lleva a un reproceso aún más caro para el agua en la planta potabilizadora. Es un problema ambiental. OCE está intimada desde el año 2013 a realizar esta obra, y bueno, yo creo que estamos cerca de concretarla en el actual periodo. Le interesa también al presidente en este sentido, y bueno, de hecho hay 7 propuestas, de las cuales se va a elegir una, y se va a avanzar lo más rápido posible. Es un gran tema desde el punto de vista ambiental, sin dudas, y yo creo que estamos a esta altura, es un problema que tenemos que solucionar claramente. Creo que además ya esa planta tiene 150 años, y si bien al principio los residuos eran menos,
digamos que son los residuos de más de 100 años los que se han ido acumulando en esa parte del río, ¿no? Bien, ministro, yo le quería preguntar por el plan de gestión de envases que tiene su ministerio, ¿no? Que de cierta forma es una bandera muy importante, porque hace cuánto estamos hablando de la problemática de los plásticos de un solo uso. Y hace algunas semanas dábamos la buena noticia, buena queremos creer, de esta posible prohibición del uso de los sorbitos plásticos en nuestro país para el 2022. Y bueno, y toda la gestión que se va a hacer en torno a los plásticos de un solo uso. ¿Viene encaminado este tema? Viene con fuerza. Nosotros, cuando asumimos, planteamos que el agua, ¿verdad? Y lo que hablamos recién en sus dos dimensiones, calidad y cantidad. En la calidad algo les hablé. En la cantidad no olviden que estamos avanzando en la inversión de más de 200 millones de dólares para tomar agua del Río de la Plata y asegurar el problema de abastecimiento por lo menos por 50 años en Montevideo y área metropolitana. Con residuos entendemos que estamos muy mal, entonces comenzamos en diciembre del año 20, del año pasado, a construir el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos, una visión nacional sobre la gestión de los residuos que está previsto en la ley, pero en lo cual no se había avanzado. En ese plan está trabajando nuestro ministerio, pero además 8 ministerios más, la Universidad de la República, el PIT-CNT, las cámaras empresariales, el Congreso de Intendentes. Nuestra aspiración es tener sobre finales de este año 2021 el Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos. Pero mientras tanto debemos avanzar. Y bueno, Uruguay tiene un gran problema, sobre todo en la recuperación de envases. Uruguay tiene capacidad para reciclar, tiene capacidad ociosa para reciclar, ¿verdad? Pero no recupera la cantidad suficiente de envases. Hay empresas, por ejemplo, que están trabajando que tienen 2 líneas de producción y trabajan solo con una porque no les llega la cantidad de envases suficientes. Entonces nosotros tomamos esta resolución, que es la de exigir mayor recuperación a las empresas, porque desde esta ley la responsabilidad de los envases es de las empresas que lo importan o lo largan al mercado o que lo producen. Por tanto, es necesario generar un plan de retornabilidad y que sea mayor al actual. Desde la ley de envases del 2007 a la actualidad recuperamos menos del 4%. Son tasas muy bajas, bajas hasta en la región. Miren, lo que estamos poniendo nosotros como meta aspiracional es un 30% de recuperación al año 23, un 50% de recuperación al año 25 y que en ese año 25 el 40% de los envases descartables tengan material reciclado. Bien. Son metas grandes para el Uruguay, pero países como Alemania, por ejemplo, superan el 80%. Bélgica supera el 85%. No me comparo con el primer mundo. Comparado con la región, nuestro magro 3,75% es muy, pero muy malo. Y en cuanto a la prohibición, sí, prohibimos los sorbetes, que es una vieja demanda, por más que se me agarra mucho para la broma por esto, por la prohibición de los sorbetes, pero causan un daño muy importante a toda la fauna marina. Y es también una fuerte señal de hacia dónde vamos. Y estamos generando un programa para desestimular el uso de plásticos precisamente de un solo uso, aquellos que son más fáciles de sustituir o que no son imprescindibles, digamos. Entonces, o por material orgánico reciclable, ¿no? Por ejemplo, porque nosotros estamos proponiendo que cada organismo público tenga un plan para tratar de desalentar su uso. Estamos generando un sello libre de plástico de un solo uso. A ver, el plástico es una gran solución, es un gran invento, pero nos está complicando en este sentido. Claro. O sea, no es que el plástico sea malo per se, tenemos que recuperarlo para volverlo a utilizar, porque ha sido una gran solución y económica, por eso que se han generado tantos residuos. En el año 1975 en el mundo se gastaban 50 millones de toneladas de plástico. En el año 2015 eso había pasado a 300 millones de toneladas. Para que ustedes vean el crecimiento exponencial que tuvo y sigue teniendo el uso del plástico. Por eso tenemos que gestionarlo bien. No es ir en contra de un producto, sino gestionarlo mejor, ¿verdad? Ministro, volviendo un poco al tema de los ríos y los arroyos, porque cuando uno habla de contaminación hídrica, parece ya es un tema endémico de larga data que siempre, pasan los años y siempre sigue ahí, ¿no? en primera línea. ¿No debería de aumentarse más las fiscalizaciones
más las multas, y no solamente, o sea, pero multas que realmente sean importantes, sobre todo aquellas industrias que vuelcan sus productos generando contaminaciones realmente importantes, porque y se lo asocio a otra pregunta, ¿no? Cuando hablamos de generar empleo, obviamente la inversión es importante, vamos al tema UPM 2 también, que ha sido bastante sancionada, pero como que a veces uno centraliza las fiscalizaciones y las multas en grandes industrias o en grandes inversiones, pero se olvida de muchas otras que siguen contaminando y que sin embargo parece que el tema sigue y no tiene solución. Bueno, yo creo que esto que le comentaba con relación al saneamiento va a influir mucho en la mejora de calidad de aguas en el país, pero sustancialmente. Otro aspecto es el que tiene que ver con la producción, y en ese sentido estamos próximos a firmar un acuerdo con Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, estableciendo una hoja de ruta que va a actualizar el registro de plaguicidas y que va a incorporar la evaluación de riesgo ambiental. Y el otro factor es el que vos señalás, que es el que tiene que ver con la industria. En unos días, el 30 de junio, aspiramos tener el 90% de los efluentes industriales del país monitoreado en tiempo real en el Ministerio de Ambiente. Bien. Esta es una noticia que también dimos el viernes pasado en oportunidad de la entrega del Premio Nacional de Ambiente. Es un salto muy importante en control. O sea, uno no se imagina hoy a nivel del Ministerio de Ambiente tener una legión de inspectores que estén todo el tiempo controlando, porque es imposible. Hay que tenerlos, pero no es el único modo de inspeccionar. Y hoy, incorporando estos sensores que nos permiten monitorear en tiempo real, es la incorporación de tecnología, ¿verdad?, y de conocimiento para el control ambiental. Las empresas, en términos generales, han venido desarrollando importantes inversiones, dadas las exigencias que el Ministerio ha impuesto. Y hoy esta es una oportunidad, o sea, que nosotros tengamos 50.000 datos que se van a recibir diariamente en el Ministerio de Ambiente, unos 30.000 que tiene que ver con efluentes líquidos, básicamente de las industrias, y 20.000 que tiene que ver con emisiones al aire, nos va a permitir monitorear en tiempo cuando una industria pasa por encima de los niveles admitidos y actuar rápidamente parando la actividad y actuando en el lugar. Ya no será la denuncia de algún vecino, ya no será alguna constatación en el río que luego iremos a verificar, sino que en tiempo real, y que es una obligación además que se le impone la conexión, ¿verdad?, a esta red online, a las industrias, supone también un avance cualitativo. Les cuento más, este sistema que ya venimos avanzando, ¿verdad?, ya tenemos más del 70% conectado, ha sido elogiado internacionalmente. De hecho, hace unos 15 días tuve un encuentro virtual con la ministra de Ambiente de Costa Rica y nos ha pedido colaboración al Uruguay para ayudarlos a establecer un sistema como este que estamos instalando en el país. Esto es una mejora realmente importante. Algo podrá quedar fuera del radar, pero en términos generales el control ahora a las industrias mejora de manera sustancial, ministro, entendiendo que claramente es un factor clave. Sí, hay un montón de temas que ya tenemos que irlo despidiendo, que nos quedan ahí en el universo para otro día, ¿no? El tema de la ganadería y la sustentabilidad, y hay otros aspectos que hacen a los residuos que quedará para otra charla. Con mucho gusto. Hemos generado el equipo interinstitucional de medición de la huella de la ganadería, sí, de los sistemas de producción ganadera. Es una apuesta a lo más trascendente que creo tiene que hacer el Ministerio de Ambiente, que es ponerle rumbo a ese desarrollo sostenible del Uruguay de los próximos 30 años. Así que, con mucho gusto, y a la orden. Muy bien. Ministro, perdón, ¿era pertinente hacer un encuentro presencial en el Palacio Legislativo en este Día Mundial del Ambiente? Fue bastante criticado en redes sociales y también por la oposición, porque bueno, se entendía que así como otros ministerios están haciendo las cosas virtuales, también lo podrían haber hecho por parte del Ministerio de Ambiente y el Ejecutivo. ¿Qué cree usted? Bueno, nosotros realizamos la actividad estrictamente en el marco del protocolo pertinente que permitía 60 personas en el espacio del Salón de los Pasos Perdidos, y bueno, fue estricto el protocolo. Les puedo contar hasta alguna anécdota porque no pudo entrar nadie más que las 60 personas autorizadas, registradas y con la distancia pertinente. Yo creo que en estas actividades el tema está precisamente en cumplir con los protocolos. No se conocen casos de contagio donde el protocolo se cumple, en ninguna actividad, ¿verdad?
ahí está creo que está la clave del asunto. Claro. Estamos autorizados, el punto es cuando esos protocolos no se cumplen, cuando se excede la cantidad de personas, la cantidad de tiempo, ¿verdad? O el uso del tapabocas y demás. Me parece que allí es donde han estado las complicaciones y los errores. En este caso, una actividad ajustada 100% al protocolo. Adrián, muchas nos gracias. Parecía importante, sí, tenemos que cerrar. Me parecía importante, y te termino, porque la idea del premio es motivar a generar conciencia en materia ambiental, incentivar, ¿verdad? Y que algunas actividades sean inspiración para otros, ¿verdad?, en la ruta del desarrollo sostenible. Y la entrega del premio por el presidente y demás tenía su significación, y por eso lo sostuvimos de esa manera, pero siempre en el marco de las restricciones, ¿no? Claro, muchas gracias. Gracias por el tiempo para el programa. Con mucho gusto, a la orden. Muy bien. Interesante esto del monitoreo de los efluentes y de las emisiones de las empresas, pensando en UPM, ¿no? Porque a UPM se le ha sancionado varias veces. Nunca le han detectado alguna falta ambiental, de impacto ambiental. Este tipo de monitoreos es el que estrictamente te puede decir si están por encima de los valores y todo eso, así que me parece bien interesante que lo empiecen a aplicar, porque es verdad, hasta ahora es la denuncia del vecino, es la constatación, es un seguimiento. Y uno dice siempre la fiscalización, pero dijo algo que es muy real. O sea, no puedes, ¿cuántas personas tendrías que estar fiscalizando a nivel nacional? Es imposible. No, por eso. Algo que no dio el tiempo de hablar, pero no se ha escuchado más hablar de movilidad sostenible. ¿Qué pasa tenemos casi 2.5 o un poco más, 2.5 millones de vehículos circulando en nuestro país? Y es necesaria una movilidad sostenible que no se está incentivando por parte de ninguno de los gobiernos que estuvo en turno por ahora. No, totalmente. Y un montón de temas. El tema de los residuos. Hay que ver si la política nacional de residuos se casa con la de COSE, ¿no? Montevideo es la ciudad más poblada de todo el Uruguay. Y quizás más problemática en ese sentido.